Hoy nos acompañan Jocelyn Sánchez, aspirante al primer lugar, y Álvaro Ureña, aspirante al segundo lugar de la papeleta diputadil cartaginesa por el partido Coalición Agenda Ciudadana. En un contexto donde la ciudadanía exige resultados tangibles y propuestas concretas, conversaremos sobre su visión para Cartago y cómo desde la Asamblea Legislativa planean impulsar las transformaciones que nuestra provincia necesita. Bienvenidos a ambos. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, un gusto de compartir este espacio con ustedes. El gusto es nuestro. Doña Jocelyn, comencemos. Nos gustaría que la ciudadanía conozca un poquito más allá de lo que son realmente los candidatos. Así que cuéntenos, ¿quién es Jocelyn Sánchez y qué fue lo que le motivó a dedicarse a la vida pública y a una aspiración de diputación? Muchísimas gracias, Mara. Muy interesante esta pregunta porque la hacen pocas veces en los medios de comunicación. Bueno, mi nombre es Jocelyn Sánchez, yo tengo 29 años, eso siempre me gusta decirlo porque me parece que es importante que hayan relevos generacionales en todos los espacios, pero en la política es particularmente importante y principalmente en un contexto electoral y panorama político como el que estamos atravesando, la perspectiva de las personas jóvenes se vuelve aún más fundamental. Yo soy socióloga, soy administradora de empresas, orgullosamente graduada de la Universidad de Costa Rica. También tengo un diplomado en gobernabilidad e innovación pública y pues gracias a la educación superior pública también pude terminar mis estudios en administración de empresas en la Universidad de Kansas. ¿Qué me motivó a involucrarme en la vida pública y en la vida política? Bueno, yo he tenido la oportunidad y el privilegio de poder servir a Cartago y a Costa Rica desde la administración pública. Yo fui jefa de despacho en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fui asesora en el Ministerio de la Presidencia y fui asesora también en la Asamblea Legislativa. Esto es importante siempre recalcarlo porque nosotras decimos que desde el equipo de la coalición Agenda Ciudadana no vamos a llegar a improvisar, llevamos personas de altísima calidad, de altísimo nivel profesional, con una grandísima trayectoria y experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, y pues eso siempre es importante para enfrentar estos procesos y los que se vienen. Y principalmente yo estuve motivada por la justicia social, eso es lo que siempre me ha convocado a los espacios no solo de incidencia política electoral, sino de incidencia de política social, ambiental. Estuve muy involucrada, fui muy activista por el tema de la educación pública. Cuando estaba en la universidad, fui parte del movimiento estudiantil, muy involucrada en la lucha por un FES justo y por presupuesto digno para las universidades y también acompañando a las mujeres en diferentes espacios y en diferentes organizaciones. Entonces, toda la vida, desde que estaba muy chiquitilla incluso, me he visto motivada y movida por las causas y por la justicia social y eso es lo que hoy me tiene presentándome ante la ciudadanía cartaginesa. Don Álvaro, en el mismo sentido, ¿quién es Álvaro Ureña y qué fue lo que le motivó a dedicarse a la vida pública y aspirar a una diputación? Bueno, igual que Jocelyn, realmente queremos agradecer este espacio. Es importante que tal vez personas que no estamos normalmente involucrados en la actividad política podamos contar con la oportunidad de comunicarnos con las personas a las cuales pretendemos entregarles un mensaje para que nos apoyen. Muchos pudieron probablemente ver a Jocelyn anoche por otro medio de comunicación, un desempeño excelente y tal como lo oyeron es una joven profesional con un gran ánimo de seguir contribuyendo a la función pública. En el caso mío, pues soy ingeniero agrónomo, 61 años, casi el doble de Jocelyn, pero realmente muy feliz parte de ser de esta nómina que nos da la oportunidad la coalición Agenda Ciudadana. ¿Cómo nos involucramos? Yo creo que siempre hay
alguna espinita, algún tipo de experiencias que nos hacen acercarnos a las preocupaciones con las comunidades y con la distribución de los escasos recursos que tenemos en todos lados. Si hay una realidad es que si no nos ponemos de acuerdo no logramos sacar el máximo beneficio de saber administrar los recursos. Como estudiante de agronomía fui parte de la Federación Costarricense, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Me desempeñé como el secretario de Asuntos Internacionales de la FEUR por un tiempo, pero siempre tuve una enorme inquietud por el campo. Así que decidí irme a aprender de producción de arroz, a aplicar los conocimientos, y ahí inicié una carrera muy cercana a lo que es el aspecto de producción. Posteriormente pude volver a la academia a completar mis estudios. Lo inicié siendo todavía bachiller en agronomía, y con esa oportunidad que me dio la educación pública, a la cual estoy muy agradecido y que he escuchado que Jocelyn está igual de agradecida, pude hacer mis estudios de posgrado en el exterior, donde logré una maestría y un posgrado en pérdida de alimentos, en la parte de preservación, de reducción de la pérdida de calidad en post cosecha, y posteriormente un doctorado en la parte de fitopatología. Eso me permitió desempeñarme en diferentes compañías y organizaciones comunales, tanto dentro del país como fuera del país, hasta que finalmente, igual que muchas personas que nos están oyendo todavía, llegó el momento en que tal vez nos sentíamos la necesidad no solo de conversar, sino de acercarnos a la política, y fue así como me acerqué a la vida política y fui concejal de distrito en Concepción, y posteriormente en estos años varios compañeros de Cartago, compañeros y compañeras, nos propusieron trabajar también por la coalición, y así es como estamos hoy. Felices de estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, don Álvaro. Don Álvaro, cuénteme, desde su perspectiva como cartaginés, ¿cuál considera que son las 3 prioridades más urgentes que deben atenderse dentro de los primeros 6 meses de gobierno? Hay un tema muy interesante. Yo creo que el establecer mecanismos que nos permitan trabajar a través de las necesidades de los territorios, de las municipalidades, del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, deben establecerse. Entonces, restablecer los canales de comunicación para solucionar los problemas es importantísimo, y yo creo que la comunicación, la movilidad del pueblo costarricense, tal como lo ha mencionado doña Claudia en la coalición Agenda Ciudadana, son de las primeras prioridades, y eso nos hace no perder más tiempo y asegurarnos que la movilidad, a través de establecer una mejoría sustancial en transporte, tanto en autobuses, trenes, y finalizar obras, es de las primeras obras que tenemos, o acciones que hay que tomar. Sí hay muchas otras preocupaciones dentro de la provincia. Por ejemplo, anoche en Oriamuno estábamos conversando acerca de los temas del agua. Creo que hay una necesidad de definitivamente establecer un programa a nivel nacional y provincial que nos permita asegurar la calidad del agua. Y como agrónomo, obviamente ahí está el tema de la producción de alimentos, los precios, el mercadeo. Son algunas acciones que estoy seguro que doña Claudia
y especialmente don Luis Felipe Arauz, que es su vicepresidente, nos van a ayudar a construir desde la Asamblea Legislativa mecanismos de contacto y acción con las comunidades. Pero para mí, en primera instancia, creo que si le unimos a esos elementos el tema de la seguridad, estaríamos cubriendo realmente los puntos de inicio de lo que necesitamos lograr y avanzar en los próximos 4 años. Doña Jocelyn, nuestra provincia tiene un enorme potencial ecoturístico que aún no ha sido completamente explotado. ¿Qué propuestas concretas tiene para impulsar el ecoturismo comunitario en zonas como Cerros de la Carpintera y Tapantí, de manera que genere desarrollo local y que se mantenga la sostenibilidad ambiental? Muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante porque nosotros creemos que el turismo no lo podemos desarrollar de manera aislada, ¿verdad? Y no lo podemos abordar de manera aislada. Es decir, hay unas ciertas condiciones, ¿verdad? Y elementos habilitadores que son importantes para desarrollar el turismo y por ende que haya bienestar a nivel local y comunitario y que no podrían separarse del desarrollo turístico, por ejemplo, y por supuesto que también tiene que ver con atracción de inversión incluso a Cartago. Por ejemplo, la seguridad y la infraestructura son dos condiciones importantísimas que tenemos que abordar de manera conjunta con el tema del turismo. Si no tenemos buenas carreteras y buenos puentes, buena accesibilidad a los lugares, difícilmente podamos instar o promover que tanto extranjeros como personas a nivel nacional puedan visitar y disfrutar de las diferentes localidades con las que cuenta Cartago. E igualmente con el tema de la seguridad. Si las personas no perciben que Cartago es seguro, difícilmente podamos desarrollar el turismo en la provincia. Entonces, eso es lo primero que quisiera decir, que no podemos verlo como un tema aislado, sino que necesitamos abordarlo de manera integral, con seguridad y con infraestructura. Y para el tema de ecoturismo o turismo rural comunitario, nosotras de hecho estamos planteando una reforma a la ley de fomento del turismo rural comunitario, porque es importante que se ajuste a las necesidades de cada uno de los territorios y además que incorpore a nivel institucional programas de formación, que es importantísimo a nivel local. Usualmente no se suele territorializar la gestión del ICT. Y a nosotros sí nos parece muy importante que a través de la ley de fomento del rural comunitario, que es una buena ley, pero sí necesitamos como dotarla de más herramientas y darle como más músculo para que pueda beneficiar a los distintos emprendimientos que hay en las comunidades de turismo rural y que además se pueda encadenar con los diferentes emprendimientos o negocios y podamos crear rutas, ¿verdad? O anillos turísticos que permitan conectar y desarrollar además la gastronomía de Cartago, las tradiciones de Cartago, los pequeños emprendimientos o los pequeños negocios, ¿verdad? Y que funcione de manera articulada. Eso es lo primero. Y lo otro es que también a través de coordinaciones con las municipalidades, porque evidentemente nada de lo que nosotros aquí les contemos lo vamos a lograr solo don Álvaro y yo desde una curul, sino que necesitamos de muchísima articulación, no solo con el Poder Ejecutivo, es que podría ser más importante la articulación que tengamos con las municipalidades y con las comunidades. No podemos dejar de lado el trabajo y la incidencia y lo mucho que aportan las asociaciones de desarrollo, los comités de las personas jóvenes, los comités cantonales de deportes, los barrios organizados, comités pro caminos, que hay un montón aquí en el Cantón Central, en la Unión, las organizaciones que han estado toda la lucha, que han tenido toda la vida luchando por Cerros La Carpintera, por el tema del Tajo en la Unión, ¿verdad? Con ellos es con los que principalmente tenemos que articular para poder solventar las principales necesidades de las comunidades. Termino nada más diciendo que la creación de rutas y circuitos culturales, es decir, promover rutas patrimoniales
como la ruta de las pulperías o la ruta de las mascaradas, también nos permite de alguna manera como rescatar, ¿verdad? Esas tradiciones que tanto han resaltado aquí en Cartago. Don Álvaro, de llegar a ser diputado, ¿cuáles serían los 3 proyectos legislativos más importantes que presentaría en su primer año de gestión y cómo impactarían directamente en la calidad de vida de los cartagineses? Hay, antes de contestar esa pregunta tan importante, yo quisiera complementar algo de lo que nos está diciendo Jos y que va muy relacionada a la pregunta anterior. Para nosotros la salud es importantísima y la salud mental es de las comunidades, es algo que está siendo afectado por la situación de la inseguridad, las presas, y creemos que el deporte es una oportunidad muy grande para poder contribuir a esa salud mental. Jocelyn le gusta correr, hace poco corrió 10 kilómetros, a mí me tocó también correr otros 10 kilómetros en otra zona. Creemos que el deporte es parte de esto, pero fíjense que el deporte recreativo y profesional también necesita un apoyo y una legislación. Nosotros vemos, por ejemplo, muchas personas practicando deporte y lo hemos analizado desde comisiones de práctica del deporte, donde es importante comenzar a hacer una realidad parte de la legislación que tenemos, que es incompleta, para asegurarnos las actividades tanto de tipo económica como recreativa relacionadas al deporte. Creo que convocar a una reunión de sectores relacionados al deporte recreativo y profesional es una labor muy importante que tenemos que hacer para desarrollar esa parte de la salud mental en las comunidades. Otro aspecto que nosotros necesitamos abordar muy rápidamente y que se nos ha solicitado por parte del plan de gobierno tomar en consideración es comenzar a preparar temas en el área de la educación que nos va a demandar bastante tiempo en los primeros meses para poder desarrollar esos planes que nos van a llevar a mejorar la capacidad que tienen los territorios, las comunidades de involucrarse en ese desarrollo integral. Y finalmente, me parece muy importante comenzar a desarrollar el área de o retomar parte de las conversaciones que hemos tenido relacionadas a los sectores agro. Sobre todo me interesa comenzar a favorecer el comercio electrónico, hacer regulaciones del comercio electrónico de pequeños emprendimientos que podrían favorecer mucho la producción de alimentos sanos, saludables para grupos de población. Es un elemento de desarrollo muy relacionado a la parte de emprendedurismo, es muy relacionado al papel de la mujer que muchas veces está detrás de estos pequeños emprendimientos y que realmente van a tener un impacto en el mediano y tal vez quizás que hasta en el corto plazo de las economías familiares y comunales. Entonces, esas son 3 áreas en las cuales me gustaría mucho comenzar a trabajar con el equipo de que logremos implementar como grupo de trabajo dentro de la Asamblea Legislativa. Y como siempre, es importantísimo volver a reconstruir la comunicación entre los diferentes sectores políticos y sociales de este país, y necesitamos asegurarnos que esos canales de comunicación sean reabiertos y construir en conjunto esas metas que tenemos. Perfecto. Jocelyn, hablemos de uno de los temas más sensibles para los cartagineses, que es la seguridad.
Al menos en la Unión, el índice de inseguridad ha subido bastante en los últimos años. ¿Qué estrategias en específico y realistas se propone para reducir los índices delictivos en cantones más afectados? Muchísimas gracias. Bueno, es absolutamente lamentable y hasta triste que en Cartago llevamos prácticamente 3 años y medio de estar viviendo con miedo, y eso hay que decirlo de esta forma. Y me imagino que ustedes se enteraron que los primeros homicidios que se cometieron en este año fueron en la Unión, de hecho, que fueron aquí, en Cartago. Y bueno, ahora además aquí en el Cantón Central nos estamos como los vecinos, yo vivo en Taras, y estamos los vecinos como bastante organizados porque nos acaban de informar justo en esta semana que hay una lucha de bandas en Cartago. Y eso realmente es alarmante y es preocupante. Nosotras desde la coalición creemos que el tema de la seguridad se tiene que abordar de manera integral, que combine más presencia policial en los territorios, pero también justicia efectiva y, por supuesto, el fortalecimiento de programas de prevención social aunado a temas de educación, que también son importantísimas, y temas de empleo para desarrollar y darle más oportunidades a nuestra gente. Pero yo aquí quiero hablarles de 3 proyectos de ley que a nosotras nos han parecido fundamentales de promover una vez que lleguemos a la Asamblea Legislativa, que son reformas a nivel nacional, por supuesto, pero que van a tener un impacto sobre Cartago. Lo primero es la ley de capitales emergentes, porque al narco hay que darle donde más le duele, que es la plata. Y pues aquí todos y todas sabemos que definitivamente ellos lavan dinero, porque necesitan lavar el dinero del narco, y con una ley de capitales emergentes hay posibilidades de, como les digo, darles donde a ellos más les duele, que es con el tema de la plata. Lo segundo tiene que ver con la ley de creación del sistema de seguridad ciudadana, porque como bien mencionaba don Álvaro, hay que restablecer los canales de comunicación. Y el tema de la seguridad, no solo el Poder Ejecutivo, o no solo desde las reformas que se puedan hacer en el Poder Legislativo, hay posibilidades de solventar el problema de la seguridad, sino que necesitamos de una gran articulación entre poderes, entre instituciones, entre comunidades, entre municipalidades y entre diferentes sectores para tratar el tema de la seguridad. Y este proyecto lo que pretende es justamente darle un modelo de gobernanza a esas estrategias integrales de seguridad. Y el tercer proyecto tiene que ver con crear mayores controles en los centros penitenciarios para evitar que desde las cárceles se sigan liderando estructuras criminales, que es lo que hoy está sucediendo. Y por eso el narco sigue operando, aunque sus líderes terminen en las cárceles. Y concretamente, algunas acciones que vamos a articular con el Poder Ejecutivo, porque obviamente esos son proyectos de ley que sí son de competencia de don Álvaro y mía, pero también podemos articular con el Poder Ejecutivo algunas otras acciones que terminan siendo relevantes para Cartago. Por ejemplo, la coordinación con los diferentes cuerpos policiales para llevar a cabo megaoperativos en distritos de Cartago que presentan alta incidencia delictiva. Estos megaoperativos ya fueron llevados a cabo o implementados en la administración anterior y fueron muy exitosos porque permiten incautar muchísimas armas ilegales, que son con las que se cometen más del 75% de los homicidios en este país. Y por supuesto que en temas de prevención social queremos fortalecer el Centro Cívico por la Paz, ampliando el horario y ampliando la cobertura, pero también llevando los programas de deporte y cultura del Centro Cívico a las comunidades donde la infraestructura no está, porque el Centro Cívico por la Paz está ubicado acá en María Auxiliadora, en el Cantón Central de Cartago. Pero, por ejemplo, yo le comentaba la semana pasada a la gente de Turrialba de ellos nunca podrían disfrutar, ¿verdad?, de los programas deportivos y culturales y artísticos que ofrece el centro cívico, porque la infraestructura está absolutamente lejana a ellos. Entonces nosotros queremos seguir fortaleciendo un programa que se llama Centro Cívico Sin Paredes, y eso es básicamente llevar los programas deportivos, recreativos y culturales a las comunidades donde la infraestructura física no está.
Perfecto, muchísimas gracias. Don Álvaro, hablemos un poquito sobre el desarrollo económico. Cartago es una provincia con un enorme potencial en los sectores de tecnología y también la agroindustria. ¿Cómo piensa impulsar la generación de empleo de calidad y apoyar a los emprendedores locales desde la Asamblea? Sí, muchas gracias por esa pregunta y creo que para los que nos han estado siguiendo hasta este momento pueden notar que uno de los aspectos que no queremos continuar es la improvisación en cuanto al impacto que va a tener esta nueva administración dirigida por doña Claudia y apoyada por todos nosotros a través de los diferentes áreas de trabajo desde la Asamblea Legislativa. Y como lo decía, uno de los elementos que podemos hacer es aprender de la parte histórica de los aciertos y retrasos. Eh, Recordemos, por ejemplo, en Turrialba los intentos que se han hecho por tratar de desarrollar empleos y trabajos ahí, pero si no tenemos buenos sistemas de comunicación, si no tenemos una adecuada seguridad y la formación adecuada de los jóvenes que se integran, esto va a ser una dificultad que va a terminar quitándonos las ilusiones que tenemos en la creación de estas fuentes de trabajo. Definitivamente la juventud es un elemento importantísimo. El sector agro continúa siendo un gran componente del Producto Interno Bruto del país que ha venido siendo disminuido innecesariamente. Lo que necesitamos es impulsar ese sector agro, impulsar a esos agricultores y sobre todo convencerlos que sus hijos y sus nietos tienen un futuro en una agricultura moderna que ellos están tratando de hacer ya, pero que difícilmente van a poder ver concluida totalmente en su transformación. Muchos de nuestros productores, por ejemplo, ya están en edad de retiro, alrededor de los 55 a 65 años de edad. ¿Quién va a continuar produciendo esos alimentos que necesitamos? ¿En qué condiciones? Por eso, como profesor universitario, como un gerente de varias compañías, yo comprendo muy bien que la formación adecuada de la juventud es importante, pero la motivación y el poder ver esa juventud expresándose sus sueños en realidades es importante. Y no se trata solo de volar drones en las fincas, es crear sistemas informáticos que ayuden a la toma de decisiones de la producción agrícola, transformación de elementos como pueden ser, por ejemplo, fábricas locales que nos puedan suministrar esos elementos que necesitamos para regenerar los suelos y aumentar las productividades. Eh, Como agrónomo y como gerente de compañías, he visto que siempre hemos tenido visiones de querer aumentar la productividad y sabemos por experiencias, como le digo, factores históricos, que la solución viene sabiendo adaptar las condiciones de la naturaleza a la producción local de cada uno de los sectores. Y ahí necesitamos jóvenes, científicos, técnicos, economistas, jóvenes que ayuden a integrarse. Entonces, uno de los aspectos, resumiendo, es mejorar infraestructura, mejorar acceso a salud, mejorar los aspectos de educación y motivando desde el momento de la escuela esa capacidad que tienen las comunidades de generar en sí misma sistemas de producción locales que pueden llegar a convertirse incluso en elementos que pueden ser exportados cuando reúnen las condiciones de calidad y crecimiento adecuado. Doña Jocelyn, el tema infraestructura va a ser trascendental en la próxima administración. ¿Cómo lograr ejecutar dos proyectos que han estado pegados literalmente en la agenda país, como son concretar Florencio del Castillo, uno, y Hospital de Cartago? Importantísimos esas dos obras que además significan desarrollo para Cartago.
Nosotros desde la Asamblea Legislativa, respecto al Hospital de Cartago, vamos a seguir dando la lucha y a seguir presionando al Poder Ejecutivo porque esta es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo en coordinación con la Caja, para que ese hospital se concluya de la manera en la que todos los cartagineses lo merecen. Y esta lucha no va a terminar definitivamente hasta que el Hospital Max Peralta no abra las puertas y no se atienda a la gente de manera digna y oportuna. Eso es importante decirlo. Creo que aquí Ujú. hay que hacer un reconocimiento de que el nuevo Hospital Maximiliano Peralta es probablemente la obra más grande que ha construido la Caja Costarricense del Seguro Social y es un proyecto muy ambicioso. Y hay que reconocer que todos los gobiernos, porque esto fue un proyecto que inició en la administración de doña Laura Chinchilla, todos los gobiernos han hecho lo que les ha tocado, porque es un proyecto de largo plazo y requiere de muchísima planificación. Y todos los gobiernos han hecho lo que le ha tocado excepto este, que solo lo obstruyó a través de atrasos políticos y administrativos, con, con fundamento político, porque han sido solo decisiones políticas, sin sustento técnico. Entonces, nuestra lucha desde la Asamblea Legislativa va a seguir respecto al Hospital de Cartago, pero yo aquí quiero decirles, Leonardo y Mara, que la lucha no termina ahí, en el sentido de que tenemos que asegurar que las actuales instalaciones del Max Peralta se conviertan en una clínica, porque Cartago no tiene clínica, tiene EVAIS y tiene hospital, y no tiene ese servicio de atención intermedia. Y eso sí que nos corresponde ser vigilantes y fiscalizar muy bien que las actuales instalaciones del Max Peralta se lleguen a convertir en una clínica, porque eso permite atención especializada y además reduce las listas de espera. Eso es una realidad. Y con respecto al tema de la Florencio del Castillo, nosotras creemos en alianzas público-privadas para la construcción de infraestructura. Nos parece que ese es un tema en el que el país tuvo que haber avanzado desde hace mucho y posiblemente esa sí sea una tarea que nos corresponde desde la Asamblea Legislativa hacer avanzar, porque tenemos que crear un marco y un modelo de gobernanza para poder aplicar y ejecutar de la manera más correcta posible las alianzas público-privadas que van a terminar solventando, porque han sido muy exitosas en otros países latinoamericanos, no tenemos que inventar el agua tibia tampoco. Ujú. Y han habido muchos intentos también por parte de diferentes asambleas legislativas para intentar regular este tema o normar este tema y pues no ha tenido éxito. Creo que eso es una tarea que igual nos corresponderá hacer avanzar en la próxima asamblea legislativa, pero me parece que a través de alianzas público-privadas podemos agilizar mucha de la infraestructura vial que hoy está detenida y que por supuesto no permite el desarrollo de la provincia. Muchísimas gracias. Don Álvaro, Cartago y el Cantón de la Unión explícitamente enfrentan un crecimiento urbano acelerado, que ha generado muchísima presión en zonas de un alto valor ambiental, como lo son los cerros de la Carpintera o también, para nuestro conocimiento, las cuencas del río Tiribí. Ujú. Así como existe esta problemática, también existe un déficit muy alto en la vivienda digna, más que nada para las personas jóvenes o familias de escasos recursos. Bajo este escenario, ¿cómo propone equilibrar el desarrollo urbano con la protección ambiental, asegurando una conservación de estas zonas y atendiendo a la necesidad social de una vivienda digna y accesible en Cartago? Sí, son preguntas claves y como concejal de distrito en Concepción, el tiempo que me desempeñé ahí, pude ver que realmente las comunidades desean trabajar, pero no encuentran los mecanismos adecuados para poder hacer realidad esas ambiciones y esas visiones que tienen. Yo agregaría a los grupos sociales que ustedes están mencionando en este momento el tema de los adultos mayores en condiciones de pobreza y algunas cosas de pobreza extrema. Eh, Tal y como lo ha mencionado doña Claudia en algunos momentos, parte de la solución de esto
siempre ha sido identificar exactamente dónde están las necesidades, los grupos de necesidad y saber atenderlos, porque recursos no sobran, pero desperdiciar recursos es todavía lo que más nos está afectando, porque sí tenemos mecanismos para poder atender esas poblaciones. Mucho de esto pasa a través de un poder ejecutivo realmente enlazado a través de la Asamblea Legislativa para poder asegurarnos que las necesidades se están aprovechando. O más bien los recursos se están aprovechando para solventar las necesidades. El emprendedurismo de los jóvenes, por ejemplo, en un cantón como La Unión, a los que nos gusta hacer deporte, lo entendemos bien, tiene un relieve muy retador, hermosamente retador. Tenemos ventajas como pueden ser, por ejemplo, la zona que nos provee de aguas. Tenemos vecinos en cantones que también podrían comunicarse, por ejemplo, ciclovías adecuadas. Esto todo lleva una planificación, pero asegurarnos que los presupuestos que nos envían a aprobar en la Asamblea Legislativa estén cubriendo estas necesidades o hacer las solicitudes para que esos presupuestos se ajusten a esas necesidades locales es parte de una función muy importante. Es un proyecto de ley de la Asamblea Legislativa en los cuales estamos totalmente comprometidos de discutir directamente con los territorios. En el caso de la carpintera, incluso ya hay proyecto, ahí en este momento en la Asamblea Legislativa, un proyecto, y como lo decía muy claramente Jos, nosotros no pretendemos llegar nada más que a imponer. No, eso es el error que se está cometiendo ahora. Lo que tenemos que llegar es a construir alianzas, comunidades, territorios, cantones, vecindarios, con las iniciativas para aprovechar estos recursos. Entonces, este tipo de proyectos que ya están avanzados, están en la corriente legislativa, lo que tenemos es que establecer y asegurarnos que reúnen las condiciones adecuadas para que se hagan una realidad, por ejemplo, en la protección de los cerros de la carpintera, y que elemento atrayente, es que ya son un elemento atrayente, si ustedes lo ven. Tenemos gente deseosa, o sea, usted tiene en el fondo ahí una fotografía muy linda, don Leonardo también tiene una fotografía muy linda. La diferencia entre esos dos lugares es el uso que le está dando las personas y las comunidades a eso. Entonces, para lograr continuar esa posibilidad de desarrollar, preservar, utilizar, generar empleo y beneficio, necesitamos realmente convencernos. Y creo que los jóvenes definitivamente tienen un papel muy importante para ayudarnos a construir una sociedad solidaria, una comunidad solidaria, donde no dejemos abandonados a nuestros adultos mayores y construyamos opciones donde podamos combinar recreación, crecimiento económico, protección de la naturaleza, integrados. Y sí, necesitamos realmente conversar con los poderes locales, las organizaciones locales, para asegurar que esto no sea solo un propósito, sino realmente retomar una vía de comunicación y logros para las comunidades. Doña Jocelyn y don Álvaro, de manera muy breve, por favor, ¿podría comentarnos sobre estos dos temas e iniciamos con don Álvaro? Legalización del uso del cannabis, don Álvaro. Vean, he tenido la oportunidad de trabajar en otros países, por ejemplo en Ecuador, donde toda una industria floreciente y de solución se está desarrollando. Creo que este es un tema muy importante que necesitamos analizar. Obviamente, tiene que estar muy bien dirigido y centrado para ver si es de conveniencia para la economía local y la salud. Son, igual que otros productos agrícolas, opciones que tenemos que discutir para lograr sacar el máximo beneficio para
toda la población. ¿A favor o en contra? Yo realmente como técnico, yo considero que es un producto que genera fibras muy beneficiosas, pero comprendo que hay sectores de la población, y los respeto, que tienen preocupaciones, y no podemos avanzar si no estamos unidos y seguros de que estamos solventando no solo los aspectos técnicos, sino los legales y de pensamiento de la población. Hablamos del uso de cannabis recreativa, en este caso. ¿A favor o en contra? Yo creo que el recreativo, si ustedes lo ven, en cierta forma no está penalizado. Ya la legislación actual lo tiene cubierto. Lo que queramos hacer a partir de ahí es un tema que con muchísimo gusto vamos a apoyar e impulsar en discusión desde la Asamblea Legislativa. Doña Jocelyn. Sí, bueno, desde la campaña a nivel nacional hemos manifestado una posición a favor del uso del cannabis recreativo, porque además también nos parece que esto es un golpe al narco. Es que a veces pareciera, digamos, que se satanizan mucho estos temas y es importante traerlos a la mesa, es importante discutirlos. Y es que, como les dije anteriormente, hay otros países latinoamericanos que ya lo hicieron y que han tenido resultados exitosos. Es cuestión de sentarnos a hablar con esos países e incluso de manera humilde pedirles una guía. ¿Verdad? Es decir, que guíen a Costa Rica de manera progresiva cuál es el procedimiento que hay que seguir para, digamos, no solo para legalizarla, ¿verdad? Sino que es un tema, como bien mencionaba don Álvaro, que requiere educación y requiere cultura, y ese es un proceso en el que el Estado, digamos, también tiene que implementar, incluso previo a siquiera presentar una reforma. Es decir, hay que sentar a muchísimos actores y sectores a la mesa, valorar cuáles son las implicaciones técnicas y legales en materia de desarrollo económico, por supuesto, en materia de golpe al narco y que también, digamos, sea una de las acciones en materia de seguridad que se lleguen a implementar. Por supuesto que hay que hacer todo un análisis de manera reposada y técnica. Eso es muy importante, que este tipo de análisis se hagan desde un punto de vista técnico y no político, pero sí creemos que es un tema que hay que poner sobre la mesa ¿verdad? Y que aunque sean difíciles y a veces sean temas que no nos gusten, el país necesita conversar estos temas. Don Álvaro, su relación con los medios de comunicación, ¿cómo va a ser? Brevemente, por favor. Relación, yo esperaría que fuera buena. Me gustaría tener más oportunidades como esta, ¿verdad? Sí soy seguidor de medios de comunicación nacionales e internacionales. La campaña obviamente nos obliga a seguir más los nacionales, pero sí creo que los medios de comunicación son un enlace de comunicación importantísima entre los dirigentes políticos y las comunidades. Doña Jocelyn. Con absoluta apertura, creo que no hay duda de que desde la coalición Agenda Ciudadana nunca vamos a intentar reprimir o callar o perseguir a ningún medio de comunicación cuando se esté criticando la gestión pública, porque de eso se trata una democracia y las críticas son válidas, son necesarias y son bien recibidas. Así que con total apertura de parte de toda la fracción y del gobierno, por supuesto, de la coalición Agenda Ciudadana. Don Álvaro, sobre pensiones de lujo, ¿cuál es su posición? Bueno, hay que entender que a veces lo que hay es una manipulación de la opinión de las personas, pienso yo. Hay derechos adquiridos de las personas. El país, tal como lo ha dicho doña Claudia, ha creado leyes a lo largo del tiempo, y estas leyes tienen que ser reconsideradas y evaluadas en el contexto de los tiempos, respetando los derechos de las personas. En algunos momentos las condiciones económicas y necesidades del país permitieron
que las personas pudieran gozar de beneficios. Ahora tenemos más personas, tenemos más necesidades y creo que hay que cuidar muy bien los recursos, pero sin violar los derechos de las personas. Y en eso la legislación ha ayudado mucho desde la Asamblea Legislativa, tratando de decir, no podemos eliminar una pensión que tal vez después de un análisis consideramos que no favorece una adecuada calidad de vida para más personas, a través de mecanismos legales donde se redistribuye parte de ese ingreso a otros fines y a ayudar a otras personas. Entonces, creo que tenemos que seguir evaluando y encontrando mecanismos legales con colaboración de la Asamblea Legislativa, con la discusión de los planes y objetivos como país que tenemos, que nos permitan realmente dejar de satanizar y más bien solucionar temas. O sea, lo que necesitamos es analizar bien y encontrar soluciones, no comenzar a señalar personas, grupos, sino trabajar en conjunto para encontrar soluciones a los problemas y dudas que tenemos. Doña Jocelyn. El país y las administraciones anteriores ya hicieron todo lo posible por disminuir las pensiones de lujo. Es decir, quien en este momento, en periodo electoral, esté planteando que va a llegar a la Asamblea Legislativa o va a llegar al Poder Ejecutivo a eliminar las pensiones de lujo, eso es absolutamente falso. Eso es mentira. Se hizo en este país, se aprobaron una serie de reformas en el cuatrienio anterior, una serie de reformas que pretenden disminuir las pensiones de lujo, como el impuesto solidario, por ejemplo, que es de un 50%. No se pudo aplicar más de un 50% porque no lo permiten los convenios internacionales que tenemos ratificados con la OIT, que exigen límites por lo que ya don Álvaro comentó respecto a los derechos adquiridos. Pero este país ha trabajado fuertemente por el tema de las pensiones de lujo y es falso quien en esta campaña electoral venga a decir que va a llegar al gobierno de la República a eliminar las pensiones de lujo. Eso es realmente no conocer un poquito del tema y de lo que ha venido sucediendo en las administraciones y por supuesto en los cuatrienios de la Asamblea Legislativa anteriores. Doña Jocelyn, considerando que sería una diputada primeriza, pese a su ya trabajó en la Asamblea, entonces tiene un conocimiento sobre el tema. ¿Qué habilidades específicas de su experiencia profesional cree que le darán ventaja para lograr una gestión efectiva desde el primer día? El conocimiento del reglamento legislativo, aunque mucha gente lo subestima, resulta ser muy importante. Porque te digo, Leonardo, con el conocimiento que vos tengas del reglamento, para ponerlo en palabras sencillas, podés obstruir un proyecto de ley, podés hacer avanzar de manera más ágil un proyecto de ley, podés matar por completo un proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, el conocimiento del reglamento legislativo es importantísimo. Pero otra cosa que me permitió mi experiencia profesional, principalmente cuando estaba en el Ministerio de la Presidencia, me tocó liderar los grupos de trabajo que diseñaron la metodología para las mesas de diálogo multisectorial en el gobierno de don Carlos Alvarado. Después de procesos y de momentos de muchísima conflictividad social que vivimos por allá del 2018, 2019, y una vez y además al mismo tiempo estábamos enfrentando el tema de la pandemia por la COVID-19. Don Carlos Alvarado, perdón, lideró todo un proceso de diálogo multisectorial y a mí me correspondió liderar el grupo que diseñó la metodología para llevar a cabo no solo esa mesa de diálogo multisectorial a nivel nacional, sino mesas territoriales que al final terminamos instalando en cada una de las regiones. Producto de ese esfuerzo se llegó a conformar, a crear y a conformar el Consejo Consultivo Económico Social que justamente pretendía
con todos los sectores en la mesa, porque había una multiplicidad de sectores, era un espacio riquísimo de discusión. Con todos los actores ahí en la mesa pretendía discutir los grandes temas que este país necesitaba resolver. Nosotros nos quedamos con el tema, por ejemplo, de la informalidad, de cómo crear más empleo formal, de cómo bajar cargas sociales, ¿verdad? De cómo flexibilizar condiciones para emprendimientos y trabajadores independientes. Ese fue el primer tema que se llevó al Consejo Consultivo Económico Social. Y por supuesto, adivinen, este gobierno claramente no quiso continuar con ese tipo de iniciativas que abrían canales de diálogo. Entonces, yo creo que la experiencia que tuve con el desarrollo de esta metodología y la trayectoria que tengo en generar espacios de consulta y de diálogo social, porque también estuve involucrada en mesas comunales, es decir, mesas grupos de trabajo que teníamos en articulación con el sector comunal desde la Presidencia de la República. También me correspondió liderar varios de esos espacios. Creo que todo esto va a ser fundamental cuando llegue a la Asamblea Legislativa y pues me toque, ¿verdad?, negociar con una multiplicidad de fuerzas políticas, con cosas en las que vamos a coincidir, cosas en las que no vamos a coincidir, pero también, como bien decía don Álvaro, para reconstruir estos canales de comunicación con las comunidades. Doña Jocelyn y don Álvaro, para, para ir concluyendo, ¿qué mensaje les envía a los cartagineses y vecinos del Cantón de la Unión? Primero que todo, que sí podemos ganar. Lo primero que quiero decirles es que este grupo de trabajo, porque ahora que escuchaba a Jocelyn, les digo, hay un grupo de trabajo detrás de cada uno de nosotros. Confiamos en las diputaciones de las otras provincias, tenemos gente excelente que queremos llegar a construir estos puentes y lograr escuchar a las comunidades y sobre todo que la Asamblea Legislativa va a estar a la disposición y abierta de ustedes y nosotros nos comprometemos a mantener el contacto con las comunidades. Sí podemos ganar, ustedes nos pueden ayudar, por favor, en las dos papeletas, colaboren en construir este futuro que deseamos y buscamos. Doña Jocelyn. Yo quisiera decirle a los cartagineses que estamos a muy pocos días de tomar probablemente la decisión más importante de nuestra historia reciente y además la que va a determinar el futuro del país, no solo por los próximos 4 años, sino en el largo plazo. Y, y que en el marco de este contexto tenemos solo dos opciones. O seguimos por la vía de la matonería y del pleito, de la obstrucción de proyectos que son importantes para la provincia, o reconocemos que doña Claudia Dobles y que la coalición Agenda Ciudadana es quien tiene la capacidad y es la alternativa y la opción viable de derrotar a, a ese continuismo que tanto daño le ha hecho a nuestra provincia, porque eso es una realidad y hay que decirlo de esta forma. Y nosotras, además, desde la coalición, que es la unión de 3 partidos nacionales, que es la suma de muchísimos liderazgos a nivel local que han creído en el liderazgo de Claudia Dobles y además en el proyecto político que estamos planteando de la coalición. Toda esta suma de liderazgos y de fuerzas políticas es realmente la esencia de lo que este país y esta provincia necesitan. Diálogo, acuerdos, tender puentes, conversaciones, reconstrucción de canales de comunicación. Eso es lo que nosotros le podemos ofrecer a la provincia de Cartago. Instarlos a votar en las dos papeletas el próximo 1 de febrero por la coalición Agenda Ciudadana. Jocelyn y don Álvaro, les agradecemos muchísimo su tiempo y sus respuestas. Les deseamos el mejor de los éxitos en esta recta final de campaña. Y a toda nuestra audiencia les invitamos a seguir conociendo las propuestas de todos los candidatos porque la democracia se construye con información. Hasta la próxima edición de La Unión Decide. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.